A la siguiente ponente no me hacía falta chuleta. Os podría contar que es docente, que es autora de algunos de los libros más vendidos de analítica web en castellano o que es la directora del primer máster de analítica web en España, pero no os voy a decir nada de eso. Os voy a pedir 2 minutos para contaros una anécdota. En los Conversion Thursday, que organizaba Pera Rovira, aparecimos MJ Cachón y yo, que trabajábamos juntas en aquel momento, y empezamos a ir a los Conversion Thursday y conocimos a un montón de mujeres que se juntaban, cenaban y hablaban de analítica web, igual que hacían el Clinic SEO, un montón de hombres hablando de SEO y cenando. Y así conocimos a las Madrid Geek Girls y empezamos a ser miembros. Y en uno de los primeros eventos en los que hablamos todas un poquito, MJ Cachón y yo era de las primeras veces que hablábamos en público y estábamos bastante nerviosas y las slides que llevábamos tenían un diseño altamente mejorable. La cosa es que cuando acabamos, ya con una caña, ella se nos acercó y nos dijo: pero bueno, habláis muy bien en público, hacedlo más. Y hasta hoy, MJ Cachón es MJ Cachón, docente, ponente, profesora, una de las mejores SEOs de España, y yo estoy aquí hablando delante de un montón de extraños. Por favor, necesitamos más referentes. Un aplauso para Gemma Muñoz. Gracias. Hola a todos. Yo sí he traído PPT. Vais a sufrir. Bien, yo venía, sé que tengo poco tiempo, pero no puedo dejar de agradecer a toda la gente de Clinic SEO, bueno, de Clinic, su cariño y que me haya invitado hoy a participar aquí. ¿Por qué? Yo estuve en el primer Clinic SEO que se hizo en Madrid en 2011. Entonces esto me ha hecho pensar. ¿Qué me ha hecho pensar? Que llevo 8 años disfrutando de Clinic SEO, que soy muy mayor, y que sigo hablando de lo mismo. Porque es que hoy os vengo a hablar de lo mismo. Yo ya no sé si es que no soy lo suficientemente pesada, que puede ser, o realmente es que no tengo razón. Pero es que lo que tengo en la cabeza es que realmente sí funciona, como bien ha dicho Pera durante toda su ponencia, sí funciona el dar datos para la toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema del por qué no estamos haciendo las cosas bien? Y me diréis, no, si estamos haciendo las cosas bien. Hoy vengo a demostrar que no. Bueno, también está mi Twitter y mi correo por si queréis alguna pregunta. No tengo, vamos, me encanta hablar de esto, o sea que de verdad no me cuesta nada. Si tenéis alguna pregunta, alguna matización, por favor poneros en contacto conmigo. Ya no hablamos solamente de analítica digital, que fue por donde yo empecé. No, ahora estamos inmersos en el Big Data. Y todo el mundo está muy emocionado con el Big Data. Todo el mundo se da golpes así en el corazón y dice, yo hago Big Data. Y es cierto, la gente hace Big Data. ¿Qué es hacer Big Data? Big Data es almacenar datos, almacenamiento masivo de datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que no se utilizan esos datos en la medida que pueden aportar al negocio para realmente que impacten en el negocio. Con lo cual, todas las empresas, incluso las más pequeñas, se han gastado una barbaridad de dinero, miles y millones de euros, en almacenar datos, en tecnología, en personas que han hecho posible ese almacenamiento de datos y, sin embargo, no se están utilizando para lo que debería utilizarse, que es para tener más oportunidades, más opciones de supervivencia en este mundo en el que vivimos y, por supuesto, más competitividad. Fijaros, las empresas desde 2007, las que lideran un poco el mundo, hasta 2017, en teoría es este gráfico, vamos, esta slide es de 2017, ¿qué tienen en común las últimas empresas que nos lideran? Que muchas de ellas han hecho de los datos
No es que hagan Big Data, no. Es que hacen de los datos su modelo de negocio. Lo basan en datos. Estoy hablando de Google, estoy hablando de Netflix, estoy hablando de Amazon, por supuesto. Bueno, claro, lo digo así como si fuera muy bueno, pero todos sabemos que muchas veces hacen un uso demasiado de los datos, ¿no? Pero a lo que voy es que nos dicen las mejores empresas, en el top 10 de las empresas, que los datos son importantes a la hora de tomar decisiones. Y ya no estoy hablando solamente de Big Data, ahora estamos hablando también de la inteligencia artificial, que consiste básicamente en hacer que algoritmos tomen las decisiones de negocio, o sea, que tomen la inteligencia y puedan, al final, ¿no?, compenetrarse con las personas para hacer mejor las cosas. Ya se están haciendo muy bien en diversos campos, ¿no? Pero en la empresa todavía hay mucho por hacer. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cuál es el problema real? Si ya estamos gastando dinero en ese almacenamiento de datos, si estamos gastando dinero en personas que hacen o que intentan sacar conocimiento de esos datos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacer las cosas mejor? Y yo creo que he dado con un poco la solución. Y es porque pensamos en el Big Data como un unicornio. Es decir, ¿qué tenemos o qué procesos hay en el Big Data? Pues están los procesos que estamos realizando ya, como bien os decía, que son de tecnología, un despliegue tecnológico, más de ciencia de datos, que es una modelización, un tratamiento de los datos, como nos contaba Pera, pero estamos dejando de lado una parte, para mí, mucho más importante, que es la parte de negocio y la parte de transmisión de ese conocimiento dentro de la compañía. Y me preguntaréis, hombre, ¿por qué? Bueno, pues porque la realidad es que no podemos partir de una pregunta de negocio y pretender que esa misma pregunta de negocio nos lleve a la respuesta como una línea. No. Ahora mismo las cosas o los datos, tenemos datos suficientes como para que el camino esté lleno de curvas. Y entonces es en esos momentos, en esas curvas, donde tenemos que entender realmente cómo los datos nos van a ayudar a compartir, a realmente aprender de lo que está pasando, por qué puede estar pasando y qué vamos a hacer al respecto y tomar esas decisiones, como os decía, de negocio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque, claro, yo no vengo aquí simplemente a deciros lo hacemos todo mal. No, vamos a intentar hacer mejor las cosas. Entonces, mi primera reflexión es que no importa tanto el arco, sino quién maneja ese arco. Es decir, tenemos muchísima tecnología, pero el problema es que, bueno, a mí me ha pasado. Yo he llegado a sitios que me dicen, no, nos hemos gastado millones en este almacenamiento de datos, en este Big Data, y no logramos ponerlo realmente como activo de negocio. Y entonces llego y digo, vale, pues vamos a ver, ¿qué preguntas de negocio quieres contestar? Ah, pues me gustaría saber esto. Y no hay datos que me ayuden a saber por qué está pasando eso o cómo puedo responder a esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el problema real? Que tenemos demasiada tecnología y poco sentido común. Poco sentido común, o sea, realmente poca comunicación, poco negocio en la cabeza. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo he estado un año viviendo en Texas, todo se pega, incluso las metáforas. Aquí también se ve que soy un poco mayor, que soy un poco abuela cebolleta, con la película de Los Siete Magníficos. ¿La conocéis? Bueno, los jóvenes, Fernando, tú claro que la conoces, lógicamente. Bien. Los Siete Magníficos, ojo, peliculón, dicen, eran 7, pero luchaban como 700. Ese es el lema de hoy. Ese es el lema de mi ponencia de hoy. Quiero que seamos como 7, pero luchemos como 700.
Quiero que utilicemos pocas KPIs, pero que funcionen como 700. Porque es que la gente, ¿ves? Me empieza a encender. He prometido que no me iba a enfadar, pero me empieza a encender. La gente piensa que por haber gastado tanto dinero en el Big Data, tiene que utilizar todos los datos a la vez. Lo ha dicho Pera antes. No, es que tenemos todos estos datos y los quiero todos en el gráfico. Quizás no es la mejor opción. Ya, pero es que lo hemos pagado, es que tenemos todos estos datos, ¿cómo no vamos a utilizarlos? Porque no funciona, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con los 7 magníficos en la cabeza. Por supuesto, la metáfora no queda simplemente ahí, me la he currado. ¿Qué significa? Que vamos a utilizar los datos como un activo de negocio, con una metodología. La metodología 7, ya no se os olvida. S de Stakeholders, E de Elements, V de Visual Coding, E de Engagement y N de Next Action. Vamos a ver cada uno en detalle. Empezamos por la S de Stakeholders. ¿Qué significa la S de Stakeholders? Que ya no podemos tratar los datos en nuestro hábitat natural. Es decir, me voy a meter con los informáticos. No, es que los informáticos están ahí, no hablan con los demás, no saben de nada de negocio. Es cierto, yo he sido informática. Yo llevaba la parte informática de seguros en un banco. No tengo ni puñetera idea de cómo funcionan los seguros. Nadie me exigió que supiera de seguros, solamente de lanzo procesos, construyo un JCL, COBOL, DB2. Bien, ese es el problema. Todo el mundo sabe que los datos los lleva Pedro o Pepe, el informático, dependiendo de dónde le sitúen en la empresa. Y resulta que a Pepe lo que le gusta son los datos. ¿Y qué hace? Hace modelos, regresiones, pinta gráficos, pero no sabe realmente las tripas del negocio, no sabe qué tiene que o para qué sirven las cosas. Y entonces llega a conclusiones, las suelta y la gente le mira como diciendo, ¿y qué hago con esto? Y no me has utilizado todos los datos que me he currado almacenando. De verdad, parece una tontería, pero ese es el principal problema. Os podría poner ejemplos, os he puesto ejemplo de mi persona, pero os podría poner ejemplos, pero tendría que irme del país. Entonces, simplemente dejaría, lo que pasa es que no tengo mucho tiempo, dejaría un minuto de silencio para que cada uno interiorice esto y se pregunte, ¿en mi empresa pasa esto? Ahí lo dejo. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología? ¿Cómo empezamos por stakeholders? Hablando, entendiendo, pasando tiempo con la persona de negocio que va a tomar esa decisión y entender realmente qué le preocupa, cómo puedo hacer las cosas mejor, cómo puedo darte información para que tú tomes la decisión adecuada en el momento adecuado. Esa es la clave, de verdad no hay más. Esa es la clave. Entonces, lo primero que hago es ignoro las barreras de los demás departamentos. Hablo con ellos, me hago su amiga y conozco y aprovecho la tecnología que ya hay. Os puede pasar como me ha pasado a mí, que llegas a un sitio y no tienes los datos que necesitas. Pero no hay mucho problema porque tenemos muchos datos. Podemos empezar por hacer algo, aunque no sea la clave, pero das quick wins. ¿Vale? Entonces, conocemos la tecnología y cambiamos un poco la filosofía. ¿Cómo cambiamos la filosofía? Haciendo de verdad, dejaros de estupideces, de metodologías agile y todo eso, porque nadie hace metodologías agile en este país. Nadie. Bueno, ahora me vendrá gente, me da igual. Nadie hace metodologías así. O sea, no puedes hacer proyectos de datos de un año, no puedes hacer proyectos de datos de 3 meses, que no. Es mucho mejor empezar por algo sencillo, algo que empiece a crear a partir de ahí. ¿Y por qué digo esto? Porque incluso si hablas con la gente, con el stakeholder que va a tomar la decisión, piensa que sabe lo que quiere, piensa que sabe qué KPIs tiene que utilizar, piensa que sabe lo que necesita para tomar esa decisión, pero muchas veces no es así. Entonces, en lugar de esperar hasta el final para probar, ves, ya te decía yo que esto no iba a funcionar,
Es mucho mejor el empezar por algo pequeño y construir a partir de ahí. Y digo algo pequeño, 8 horas. No estoy hablando de días, no estoy hablando de semanas, no estoy hablando de meses. En 8 horas puedes perfectamente tomar un poquito de algo y hacer una muestra. Y me diréis, no, es que los datos tienen que ser perfectos. Si no tengo un dataset de 200 millones de datos, no puedo hacer nada. Cuando tú vas a hacerte un análisis de sangre, ¿cuánta sangre te sacas? Toda no. Te sacas un poquito, simplemente para saber de qué estamos hablando. Eso es un mínimo producto viable. Espera, que me he girado y ahora no puedo volver. Ya. Entonces, empecemos por lo pequeño y hagámoslo cada vez más grande, ¿vale? Pero, por favor, nada de proyectazos de años, por favor. Entonces, una vez entendemos realmente qué tenemos entre manos, es el momento de elements, es decir, de la segunda parte de la metodología. Hay que cerrar el ordenador. Esto es vital. Cerramos el ordenador y utilizamos el cerebro. ¿Qué tengo que resolver? ¿Cómo lo voy a enfocar? ¿Qué voy a hacer? Cerramos el ordenador. Es que sé que es difícil de entender, ¿vale? En esta época, y no vale tampoco el móvil, ¿vale? O sea, cerramos todo y pensamos y entendemos y traducimos lo que nos han querido decir. Y desde ahí nos metemos a las perspectivas analíticas. Podemos hacer análisis de datos basados en el histórico. Podemos hacer análisis de datos basados en el presente. E incluso podemos hacer análisis de datos basados en el histórico con predicciones a futuro. Os he puesto unos ejemplos, ¿vale?, del día a día que se pueden realizar en cada uno de los casos. No me puedo meter básicamente porque no tengo tiempo, pero la idea es que existen, aquí es cuando realmente la persona, el analista o el científico de datos va a buscar en esos datos, ¿vale?, para traducir la necesidad, la pregunta, a lo que se quiere responder. Y una vez lo tenemos, podemos encajar, digamos, el tratamiento que se le hace a los datos en diferentes tipos de modelos. Podemos hacer modelos descriptivos, es decir, del que ha pasado, podemos hablar de modelos predictivos o podemos hablar de modelos preventivos. Pero la chicha no está ahí. Cualquiera puede hacer, bueno, cualquiera no es que pueda hacer un análisis de datos, pero si no sabes la pregunta a contestar, da igual el análisis que realices, da igual de la técnica que apliques a esos datos, a ese dataset. Lo ha explicado muy bien, me ha dado tiempo a ver tres ejemplos, 3 casos, espera, pero lo has explicado muy bien. No se trata tanto de los datos, sino de qué quieres realmente entender en ellos. Pero si no sabes la pregunta, ¿cómo vas a dar una respuesta? Es imposible. Entonces, lo que yo he observado es que al final basamos todas nuestras decisiones en alarmas. Oh, Dios mío, ha subido esto. Oh, Dios mío, ha bajado esto otro. Oh, nos angustiamos. No está mal, pero cambiemos un poco eso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Preparando dashboards o informes o lo que cada empresa necesite para entender o llevarles a esa toma de decisiones en base al tratamiento de los datos. Es importante la parte gráfica. Es que es súper importante, porque no es lo mismo presentar algo así, ¿vale?, en un primer momento, que presentar algo así. Aquí es donde podemos, digamos, dar el salto, donde podemos meter lo que la empresa, digamos, quiere transmitir. No es lo mismo recibir un dashboard en el email que a lo mejor tenerlo en una oficina, en una televisión, todo el día, ¿no? Podemos ir desde un diseño tipo este, ¿no?, con determinadas KPIs, a algo mucho más
que llame más la atención y que sobre todo meta a las personas, a los departamentos en materia de datos. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la parte más visual, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos este cambio, digamos, más visual? Por supuesto, entendiendo bien a esa persona que ha pedido un determinado resultado, a esa persona, estudiando a la persona que va a tomar la decisión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, esto es un poco... Vale, se me ha ido un poco la pinza, ¿vale? Pero realmente es que me parece que ilustra súper bien el concepto. Hay gente que no quiere que le hagas pensar. Hay gente que quiere ir al grano, que quiere una tabla, que quiere... dime qué has encontrado, dame un porcentaje, dame un número, dame algo. No quiere fricción. Es como si en un videojuego lo que quisiera es matar el monstruo, plon, ¿vale? Dame algo que no tenga que pensar. Pero yo creo que ahora la gente no somos así, la mayor parte, ¿vale? No somos así. Y lo que hacemos es intentar tener también emoción a la hora de leer, a la hora de entender, a la hora de aprender. Entonces, tenemos que ser capaces de intentar en una escala la parte más racional y la parte más emocional, ser capaces de engrasarlas, ¿no? Ser capaces de determinar hasta dónde voy a poder llegar con un determinado, en este caso, modelo visual. Si la persona es muy racional, lógicamente se va a sentir... Ay, espera, que me han dicho que tengo un láser. Aquí. Si la gente es más racional, se va a sentir a lo mejor más cómoda con una tabla más que con algo más visual, ¿vale? Entonces, cuanto más emocional sea la persona a la que vamos a hacer entrega de esa información, de ese conocimiento, digamos, más tenemos que jugar con esas emociones, con ese... No le vamos a decir mata al monstruo, no, vamos a darle recovecos, vamos a intentar que se sientan parte de ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Para mí lo que me funciona, ¿vale? O sea, no es un consejo, es simplemente lo que a mí me ha funcionado. Como mucho 3 o 4 indicadores para determinar de qué estamos hablando, bien segmentados, ¿vale? Y predicción con alerta. Voy a poneros un ejemplo. Mirad, este es un dashboard realizado para solamente un día, Black Friday, ¿vale? Entonces, ¿qué se necesitaba? ¿Qué se nos pidió? Se nos pidió ser capaces de saber en cada momento, y cada momento tener en cuenta que es el real time de una herramienta, en este caso Google Analytics, que más o menos funciona cada 20 minutos, se refrescan los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué teníamos que ver? Teníamos que ver qué se estaba vendiendo cada 20 minutos y qué se esperaba estar vendiendo en ese mismo momento para llegar a cumplir un objetivo al final. Es decir, a mí no me interesa saber cuánto hemos vendido al final del Black Friday. A mí me interesa saber cómo lo estoy haciendo para poder hacer cosas si no se están cumpliendo lo que yo necesito que es estar vendiendo, ¿no? Para llegar a ese objetivo. Entonces, uníamos no solamente los datos de ese momento, sino también lo que se pretendía estar consiguiendo, bien segmentados, de forma que si los datos no te están diciendo dónde tienes que actuar, no puedes tomar decisiones. Pero si tú segmentas y sabes exactamente qué puedo hacer, por ejemplo, ostras, pues no estoy vendiendo lo suficiente en camisetas en México. Ponme las camisetas en la home, bájalas un X%, lo que sea para poder llegar a los 20 minutos siguientes con los datos más en línea con el objetivo que estábamos buscando. Y lo clavamos. Los datos impactan en el negocio. Lo clavamos. Esto, señores y señoras, es un data studio. Se pueden hacer virguerías con herramientas gratuitas, ¿vale? Bien, también os traigo O sea, ¿cómo aprendemos esto? Porque claro, esto no es en plan me levanto una mañana y ya está, no. Yo
llego a una reunión con un cliente, la Liga de Fútbol Profesional, con el Super Dashboard. No muy así, porque claro, es gente de fútbol. Y les digo, mirad los datos, la narrativa, el conocimiento. Me levanta uno la mano y me dice, el escudo del Alavés está mal. El puñetero escudo del Alavés. Una que tiene tablas llega y dice, no, esto es un mock-up. Este es el real, a la semana siguiente. No puede ser que la gente piense en el escudo del puñetero Alavés antes que en el conocimiento. Hay que hacer las cosas bien. Ya puedes haber hecho el mejor análisis de la historia de la humanidad, que si no eres capaz de transmitirlo correctamente a la gente correcta, en el cubo de la basura. Nos habíamos venido arriba, al final, os cuento así como cotilleo, tuvimos que quitar este jugador porque ya era como demasiado, ¿no? Pero, ¿entendéis la idea? Estudia la persona y si tú eres la persona que tienes que tomar la decisión, detecta qué narrativa necesitas y en qué formato. Entonces, como bien os decía, si no nos lleva a tomar acción, la N, Next Action, la última parte de la metodología, no sirve absolutamente para nada. ¿Y cuál es el principal problema para tomar acción? ¿Lo sabéis? Mario Andretti, dedicado al de... que es de tu época. Si esperamos a tener el 80% de la información para tomar la decisión, vamos mal. Porque si todo parece estar bajo control, es que vamos muy despacio. Mirad, los datos no están 100% correctos. Nunca, jamás va a pasar. Y no pasa nada. No pasa nada que no estén 100% correctos. Si espero a que los datos estén 100% correctos, no voy a actuar nunca, porque no va a pasar. Por favor, de verdad, no necesitamos prueba. No tomes la decisión 100%, simplemente vamos a ver, a construir un poco sobre esto, esta tendencia. Actúa, porque si piensas que todo está bajo control, es que no estás haciendo nada. Absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiero que os llevéis hoy? Que teniendo experiencia analítica, conocimiento de negocio y de stakeholder, de la persona que va a tomar la decisión, y realizas una visualización o una transmisión de conocimiento inteligente, vas a llegar al impacto, vas a llevar los datos a ser activos de tu negocio. Si solamente tenemos la experiencia analítica y conocemos al stakeholder, pero no lo transmitimos el conocimiento bien, nadie me va a hacer caso. Si tenemos la experiencia analítica y realizamos la visualización inteligente, pero no entendemos bien el negocio, a nadie le va a importar el resultado. Con lo cual necesita los tres bloques para llevarnos al éxito. Porque no me cansaré de repetirlo, la clave no está en los datos, no. La clave está en lo que haces con los datos y que impacten el negocio, que los datos pasen de ser un pasivo, me he gastado dinero, a un activo, me han hecho ganar dinero. ¿Vale? Con lo cual, 1, aprovechemos la tecnología. 2, medita el negocio. 3, selecciona tus KPIs magníficas, 3 o 4. 4, analiza esas KPIs en el contexto de negocio. 5, visualiza, entiende, analiza
metodología Agile de verdad, no esperes a tener el 80% de la información para generar acción. Porque de verdad, ¿qué es lo que viene? Vienen nuevos formatos. Todos, al final, estamos consumiendo datos de una manera u otra. Vamos a hacer las nuevas formas de consumir lo que necesitamos cada día. Yo sueño con que los stakeholders lleguen por la mañana, se pongan se pongan a afeitarse ellos, maquillarse ellas y automáticamente tengan la respuesta de lo que necesitan hacer ese día en datos al minuto, por la mañana, antes de irse a acostar. Es maravilloso. Eso realmente es, digamos, el empezar el día desayunando con los datos, porque esto es un viaje con curvas. Acordaros, somos 7, pero luchamos como 700. No necesitamos tratar todos los datos del Big Data para llegar a conclusiones. No necesitamos ir más allá de lo que realmente nos va a dar la clave para actuar, para ir a construir, para construir a partir de ahí. Este es un viaje con curvas. Muchísimas gracias.